Pero esta es una ley que, la ley de desarme, como se conoce, el control de armas y municiones, es una ley que se viene trabajando hace mucho tiempo. Esta es la segunda discusión. Quiero decirle al pueblo de Venezuela que la técnica legislativa se da una serie de reuniones en cada una de las comisiones respectivas. Esa comisión elabora, después de una serie de consultas junto con la comisión presidencial, realizar una serie de consultas a nivel nacional. Eso arrojó pues un proyecto de ley que se llevó a discusión en la Asamblea Nacional, se da su primera discusión, luego de esa primera discusión se reenvía nuevamente a la comisión respectiva, surgió un proyecto de la Asamblea Nacional y también un proyecto del presidente Chávez que envió, y cuando ocurre eso, que el Ejecutivo y la Asamblea Nacional tienen dos proyectos, se nombra una comisión especial. Esa comisión especial está presidida por Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional, Darío Vivas, Blanca Escao, Elvis Amoroso, William Fariña, William Ojeda y Gómez Sigala. Ahí se realizó la fusión de esos dos proyectos y después de trabajar se presenta un nuevo proyecto que es el que empezamos a discutir en el día de ayer. Y digo esto porque hay una gran irresponsabilidad por parte del sector, de algún sector de la oposición, porque no es todo, que trata de politizar este tema tan importante que tenemos los venezolanos. La oposición participó en la consulta y en la comisión, en la discusión, es decir, hay consenso para que el contenido de la ley se apruebe. Sí, ellos han participado en todo, incluso en la misma comisión presidencial se había designado un representante de la oposición para que también estuviese en esa comisión presidencial. Por eso es que es ridículo y absurdo que ellos digan que se presenta este tema por una coyuntura política, ¿no? Que no tiene absolutamente nada que ver. Esa es la formación de las leyes y llegó el momento pues de que se presentara ante la plenaria para la segunda discusión, después de haber revisado los dos proyectos, el del presidente Chávez y el de la Asamblea Nacional, que coincide en muchos articulados. Se reúnen esos articulados y se toma lo más importante de cada uno para presentar este proyecto de ley que tiene 126 artículos. O sea que es verdaderamente ridículo nuevamente la oposición cuando trata de decir que esto sale de la noche a la mañana y que se está discutiendo por una coyuntura electoral. Y más irresponsable es cuando el candidato de la oposición, Enrique Capriles, que es gobernador del estado Miranda, hace una marcha para hablar sobre el problema de la inseguridad, cuando el estado que tiene mayor índice de inseguridad, precisamente el estado Miranda, y el jefe de la policía del estado Miranda, el jefe, la persona que tiene que garantizarle la seguridad a usted que vive en el estado Miranda, es precisamente ese gobernador irresponsable que viene a hablar sobre el problema de la inseguridad, cuando en materia de secuestro el 480% de los secuestros que se dan en nuestro país es precisamente en el estado Miranda, y él no ha hecho absolutamente nada para impedir eso. O sea que esas son las cosas que yo siempre digo, que en un tema como este de desarme y de control de armas y municiones no se puede meter la política partidista, pero desde el punto de vista científico. Aparte de Primero Justicia, porque el diputado Juan Carlos Caldera, que estaba en la comisión y participó en las discusiones, formó parte de todo el debate para esta ley, pero aparte de Primero Justicia, ¿había otro partido de oposición incorporado en la discusión? En la presidencial solamente estaba Caldera, pero en la comisión mixta existían varios, incluso estaba la misma María Corina Machado, también estaba en esa comisión, en la comisión de la Asamblea Nacional, la comisión que presidía Fray Bernal. Ahí participan todos, porque eso es una norma de la Asamblea Nacional que, de acuerdo a la composición política que existe ahí, tendrán representantes cada uno de los partidos políticos o lo que designe la oposición. O sea que ellos siempre han participado dentro de este proyecto de ley, y así tiene que ser, porque este es un proyecto de ley que es de todos los venezolanos, y cuando a alguien lo van a secuestrar, cuando a alguien lo van a robar, no le están diciendo si es el PSUV, le están pidiendo un carnet político, sino solamente que ocurre el hecho, independientemente de su ideología, independientemente de su posición política. Entonces tiene que ser absolutamente todos los venezolanos que participemos en esto. Bueno, vamos a ver qué nos dice Pablo Fernández, porque sabemos que hubo discusiones en serio, cerradas, a lo interno de la comisión y del debate público sobre el tema del desarme, de la existencia de armas en la población civil. Hubo consenso finalmente. ¿En qué consistió el consenso? ¿Está conforme la comisión con lo que va a aprobar la Asamblea Nacional? Fíjate, Tania, yo creo que el debate de esta ley es una de las demostraciones más cabales de la cualidad democrática que tenemos en Venezuela. Es verdad que nosotros a lo largo de más de 2 años hemos venido dando un debate importante en el país. La Asamblea Nacional, a través de la comisión mixta,
realizó no solo sus debates internos, realizó una consulta con distintos sectores de la sociedad venezolana. Cuando el presidente Chávez decide crear la comisión presidencial en mayo del año 2011, nosotros lanzamos una gran consulta nacional que alcanzó a 20.147 personas en todo el territorio de la República. Trajimos expertos internacionales de alto nivel. Tú recordarás aquel aló presidente, por ejemplo, en Barinas, donde estuvo el gran compañero de Brasil, Antonio Rangel Bandeira, que fue uno de los tantos que vinieron. Todos compañeros de la patria grande que vienen de procesos en sus países donde, bueno, nos llevan ya un poquito de camino adelantado, pero que sin lugar a duda han valorado el esfuerzo que se ha hecho en Venezuela en una materia tan sensible. Hemos trabajado de la mano con la Asamblea Nacional, por supuesto. Ha habido debate, ha habido discusión. En la democracia siempre hay visiones plurales frente a los temas y eso se discute. Eso no se ha negado en ningún momento. Lo que pasa es que siempre hay gente que, tú sabes, trata como de meter la pullita para ponernos a pelear. Y en eso, Tania y el pueblo de Venezuela tiene que saberlo. Quienes nos quieran poner a pelear están perdiendo la batalla. Nosotros estamos absolutamente unidos en la construcción del proyecto que nos marcó el presidente Chávez, que es el proyecto del socialismo democrático, del humanismo y de buscar la máxima felicidad posible del pueblo de Venezuela. Esta ley apunta a eso, Tania. Hemos tratado, por supuesto, de superar situaciones que tienen que ver, bueno, con el cómo van a ser los procedimientos, con los niveles de control, con el superar esa historia macabra de la que venimos. Fíjate, ayer el diputado lo decía muy claramente en su intervención. Aquí las armas que se han vendido en los años 80, en los años 90, Tania, son en gran medida las responsables de las muertes que estamos sufriendo hoy en las calles venezolanas. De un periodo donde el capitalismo más salvaje permitió la comercialización absolutamente desbordada de armas de fuego, y tú sabes que un arma de fuego tiene una data de vida muy extendida en el tiempo. Un arma bien mantenida puede durar 100 años. Ahora, la ley regula las armas, la importación, la comercialización, las licencias de armas de fuego, de armas de todo tipo y también de las municiones. ¿Qué cambia con esta ley? Es decir, lo que quiere la población que nos está oyendo es que no haya violencia en las calles, que no sigan muriendo jóvenes y ciudadanos por el efecto de las armas de fuego. A veces gente que ni siquiera tiene que ver con una pelea, con una disputa, con un hecho criminal, sino que está caminando. ¿Qué aporte específico da la ley? Bueno, si lo queremos decir en breve, la ley genera controles efectivos en el tema de las armas, controles que no existían en el pasado y que ahora afortunadamente vamos a tener. Una transparencia en cuanto a la información relacionada con todas las fases de la comercialización, producción, importación de armas de fuego. En los artículos que se aprobaron ayer, por ejemplo, el órgano comercializador, que es CABIN, que a partir de ahora en Venezuela es el único ente autorizado para comercializar armas. Y la Dirección de Armas y Explosivos, que es la responsable de todos los procesos de registro y permisología, rendirán cuentas públicas, ¿verdad?, de esos procesos. Eso es importantísimo, es un avance en la transparencia de la gestión pública. Y además, al tener un control estricto de las armas, nosotros podemos ir a un desarme efectivo. O sea, ¿siempre CABIN autorizaba la importación de armas aquí? ¿O había otro mecanismo? En el pasado podía perfectamente un importador privado traer armas al país. Y eso es parte de lo que se logró cambiar. Es importante eso, esa pregunta, porque es bueno que sepa el pueblo de Venezuela que en la Cuarta República se dieron licencia para más de 4.500 armerías. Armería eran las personas que, lo que estás preguntando, que importaban armas y vendían armas aparte del gobierno, aparte de lo que es CABIN, que es la empresa de nuestra Fuerza Armada, que es la que fabrica algunas armas y puede importar municiones. Entonces ellos traían directamente eso y las vendían la vendieron irresponsablemente a todo el que quería un armamento aquí. Por eso es que nuestros barrios, nuestras urbanizaciones están de armamentos que no tienen ningún tipo de registro, o sea, porque ellos lo hacían simplemente por ese capitalismo salvaje que siempre lo que busca es una ganancia. Vendieron esa cantidad de armas y no hay ningún tipo de registro. Por eso es que cuando la Comisión Presidencial saca algo muy importante, que era darle la oportunidad
a todos los venezolanos durante un lapso de tiempo, un lapso perentorio, para que todo el que tuviera un armamento lo pudiera registrar, decir que ese era su arma independientemente cómo la haya comprado, hacer el registro para que el Estado venezolano también tuviese la oportunidad de saber, por ejemplo, cuáles son las armas legales. Y el que no haya pasado por ese registro ya se convierte en una persona que tiene un armamento ilegal, un porte ilícito, y se le aplicará esta ley en el momento que la tengamos como ley de la República. Bueno, aquí tenemos 3 artículos, solamente 3 de los 13 que se aprobaron ayer. Perdón, el 11, 12 y 13 habla debe haber un plan de fabricación e importación de tipos, cantidades de armas. Habla de la rendición de cuentas. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana, a través de las instancias competentes, debe rendir anualmente cuentas ante el Presidente de la República en Consejo de Ministros con respecto a la fabricación, importación y exportación y comercialización de armas de fuego. Y el artículo 13, que habla de las licencias de importación y exportación, y dice: las armas de fuego importadas, exportadas o en tránsito internacional por la República Bolivariana de Venezuela deberán contar con la autorización o licencia emitida por el órgano competente de la Fuerza Armada, en este caso CABIN. Eso es el registro del que nos habla. Exactamente, sí, será nuestra Fuerza Armada que la encargada de ese registro, también de las ventas de armas. No podrá existir un arma en Venezuela que no haya pasado por ahí, y si existe, se le caerá todo el peso de esta ley y se aplicarán pues los mecanismos que establece la ley para ese desarme y buscar. Y también ahí tiene que hacer un aporte importantísimo la comunidad de denunciar qué persona tiene un armamento para que pueda el Estado venezolano acudir a ese sitio y retirar esa arma que en cualquier momento puede ocasionar un daño a sus familiares o a ellos mismos, como está pasando en estos momentos en casi todos los barrios y urbanizaciones de nuestro país. Pablo, ¿qué crees tú que es lo sustancial que va a cambiar esta ley una vez que se apruebe? Todavía se aprobaron 13 artículos, faltan otras discusiones. Saben ustedes que en la segunda discusión en plenaria en la Asamblea Nacional se debate artículo por artículo. ¿Qué crees tú que cambia una vez que esté aprobada toda la normativa? Lo sustancial es controles efectivos que no existían, como decíamos, en el pasado. Es empezar a tener una política consistente en cuanto a lo que es el acceso a las armas de fuego, tanto las que entran al país como incluso las que se produzcan aquí, porque tenemos nuestra industria militar que produce armas y municiones. En segundo lugar, al tener un control efectivo de las armas legales, que como demostró la Comisión Presidencial con sus estudios, es el mercado legal el principal nutriente del mercado ilegal, ya nosotros podemos avanzar a una fase de un desarme efectivo. Porque si no hay controles, yo puedo pasarme toda la vida tratando de desarmar. Y es como un saco sin fondo. Eso quiere decir que hay armas que entran legalmente, que se adquieren legalmente y después pasan a manos de la delincuencia. El mercado legal, las armas que... De hecho, partiendo de la base, toda arma es legal. Toda arma es legal, porque toda arma es construida por... Salvo que habremos un arma de carácter casero, pero las armas son artesanal, pero las armas son construidas por empresas internacionales que están registradas, que pagan un impuesto, que exportan, que importan. O sea que siempre el origen del arma es legal. En el camino es donde el arma se desvía y llega a constituir el mercado ilegal. En el caso venezolano, nuestros estudios demostraron que el porcentaje de armas que llegan por vías irregulares es bastante limitado. El grueso de las armas llegaron a Venezuela durante todos esos años que nombramos por la vía legal y luego fueron hurtadas, robadas, comercializadas de manera ilícita, etc. Entonces, control efectivo, primera fase que la ley, Dios mediante, una vez aprobada, va a generar como nunca lo hubo en Venezuela. Y luego el desarme en sus dos fases. El desarme compulsivo, que ya se viene ejecutando. Eso no es algo que va a empezar a futuro. Tenemos un registro récord en la región y es algo que hay que aplaudir. Incluso 300.000 armas de fuego ya han sido destruidas en Venezuela en los últimos 9 años, como parte de la política que instauró el presidente Chávez desde el año 2003. Allá me acuerdo, García Carneiro fue el primero que arrancó en los próceres, destruyendo públicamente las armas incautadas. Eso se ha mantenido como política de Estado y tenemos nuestras metas para seguir destruyendo armas incautadas. El desarme compulsivo, que son las armas que recupera el Estado a través de los organismos de seguridad. Y ahora vamos a una fase más, que es el impulso que le está dando nuestro presidente Nicolás Maduro, que es el desarme voluntario, que es la entrega que los ciudadanos y ciudadanas hacen de armas por una disposición propia.